siempre. 38 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Qué tal, Rinco? ¿Cómo le va? Acaba de llegar el señor Rinconés, ya nos pusimos de pie. Fue todo en el corte eso. Ahora queremos saludar a nuestro invitado de hoy también, luego de Raposo, Gastón Manes, presidente de la Convención del Radicalismo, ¿no? Exacto, ¿Digo bien? Presidente de la Convención Nacional, porque el radicalismo tiene 24 convenciones provinciales también. La Convención Nacional, sí, que presido desde el año 22 y hasta el año que viene. Te iba a preguntar, antes de empezar con la actualidad, hay algo que de la vida de partidos, que últimamente me empezó a interesar, porque entiendo que la antipolítica se vale de la crisis de esos partidos, ¿no? La vida de partido de la UCR es un partido histórico, donde tiene una real importancia la convención, lo que en la convención se decida, y la pregunta es por qué, o cómo han logrado sostener eso, digamos, qué cosas hacen falta para sostenerlo en el tiempo como lo hicieron ustedes. Bueno, yo creo que la fuerza de las instituciones, ¿no? Básicamente, siempre hay un ejemplo que se pone, digamos, desde que lo pone Facundo de las neurociencias, dice, no es que los noruegos o los daneses son menos corruptos que los sudamericanos, digamos. Los ciudadanos, el cerebro de un danés y un argentino es igual, lo que pasa es que la corrupción, por ejemplo, por poner un mal de la política o de la administración de la cosa pública, tiene un freno cuando hay instituciones. Entonces, la construcción de instituciones es lo que permite avanzar a una comunidad, a una civilización hacia un estadio superior. El radicalismo es un partido que nace en el siglo XIX, ahora después si quiere hablamos de eso, que es para mí muy importante mencionarlo porque... Partido más antiguo. Claro, no, pero fíjense que 132 años y estamos trabajando con herramientas del siglo XIX nosotros, contra lo que se hablaba recién acá, de los algoritmos y demás. Entonces, obviamente, nosotros también tenemos que repensar. Yo me considero un hombre yo soy un empresario de la tecnología, vivo de mi actividad privada, aún hoy, con lo cual me gusta decirlo, no porque yo, por el contrario, yo hago un culto de la política, pero me parece que lo digo para los que de manera simplista dicen, no, la casta, la política. Yo, la verdad, nunca trabajé en el Estado, no sería mal hacerlo, pero digo, no, me tocó no hacerlo, siempre fui un emprendedor, pero creo en la política, creo que es la única herramienta que tiene la civilización moderna de hacer progresar una sociedad. Uh-huh. Entonces, la antipolítica, obviamente, es un salto al vacío. Claro. Hoy estamos en ese dilema. Yo creo que los cambios que ha producido la tecnología en el mundo, la forma ha trastocado la forma de relacionarnos, de vincularnos, no solamente las redes famosas, sino también el propio WhatsApp, que es el hecho de estar conectados todo el tiempo y demás, cambió la forma de hacer política. Entonces, una institución como el partido político, el Partido Radical es el tercero más antiguo del mundo, o sea, evidentemente ha tenido bases sólidas, ha puesto 6 presidentes, no ha dejado también, ha hecho muchas macanas en lo largo de la historia, es verdad. Pero obviamente un partido organizado, democrático, en la cual se discuten las ideas de cara a la sociedad, me parece que es algo superior a el dedo, a los fanatismos y a los iluminados que creen que de un día para el otro no podemos vivir sin ellos. ¿Y cómo está la situación? Porque hoy nos gobierna la antipolítica, aparte es una antipolítica que maneja los principales resortes hoy del Estado. ¿Cómo maneja la crisis que esta antipolítica introdujo mismo en el radicalismo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer nombres, pero son antipáticos, pero voy a hacer nombres, de Loredo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conviven de Loredo y Manes en un mismo partido? Bueno, sí, eso ya ha pasado a lo largo de la historia en el radicalismo, pues un partido de acumulación social, como lo es el peronismo, que también siempre tuvo varias vertientes. Los partidos grandes tienen esas dificultades, obviamente a mayor volumen de votos o volumen de tamaño del partido, mayores dificultades tenés para tener un discurso homogéneo y demás. Y por eso existe la convención, de donde van 350 delegados de todo el país y discuten no solo el conjunto de ideas que uno va a representar, sino también el conjunto de alianzas que eventualmente va a realizar para una elección puntual. Creemos que ese es el único mecanismo. Es cierto que, insisto, hoy con un tuit marcan la agenda política y nosotros tenemos que hacer una convención, convocar a 350 personas, discutir, escucharlos a todos, y la verdad que tenemos desventajas desde el punto de vista de las herramientas. Por eso yo también creo que hay que repensar las herramientas, pero mientras tanto hay que hacer cumplir la Carta Orgánica. Eso es mi postura. Insisto, yo soy un hombre de la modernidad o de los cambios, pero
también soy institucionalista y creo que si nosotros tenemos una carta orgánica, y por eso tuvimos un debate últimamente en el cual sancionamos a 4 diputados que cambiaron su voto intempestivamente en contra de lo que habían postulado ellos mismos un mes antes, nos pareció que teníamos que dar una señal de que si tenemos una carta orgánica tenemos que hacerla cumplir, si no directamente tendríamos que cerrar la persiana. Gastón, más allá de las herramientas que, como vos bien decís, está en plena evolución, hay algo que hay una tradición radical que es muy parecida a la tradición peronista del Estado, la construcción del Estado, de instituciones como la educación pública, Ley 1420, etcétera, etcétera, que hoy se confronta a un oficialismo que enumera, que pone al Estado como responsable de todos los males, ¿no? ¿Cómo ves el radicalismo frente a este embate, donde ya no se tratan de matices, sino de decir, che, hay un oficialismo que va en contra del Estado, que considera que no debería existir la educación pública, que concretamente desfinancia las universidades, que es uno de los grandes también legados del partido radical, pienso en la reforma del 18. ¿Cómo situás al Partido Radical frente a eso? Bueno, justamente el Partido Radical está en una situación, digamos, en términos de debate político, donde las minorías más ruidosas son las que tienen audiencia, donde vivimos en una sociedad donde no hay estímulo para la moderación. Tenemos el desafío de buscar un equilibrio entre este discurso nuevo, que tiene semillas de verdad, porque no nos olvidemos que el Estado también se ha abusado en otros momentos, desde la represión y todo, que ustedes bien saben, pero también en otros momentos desde la generación de desigualdades, porque cuando un derecho no es para todos, en realidad es un privilegio. Y la pandemia, para mí, hizo cuña en eso, porque anoche cenábamos con unos amigos y ahí contaba que eran varios hermanos y había uno que era emprendedor, que tenía varios proyectos de desarrollo gastronómico, en la pandemia la pasó mal, y había otro que era medio no mucho apego al esfuerzo y tenía un trabajo en el Estado, y claro, obviamente en la pandemia estaba muy cómodo uno y el otro estaba sufriendo mucho, y eso generó, lo digo porque era una misma familia, las dos buenas personas, los dos trabajadores, honestos, y sin embargo, claro, generó un debate entre dos miembros de la misma familia, y eso lo podemos trasladar a la sociedad. Y hubo quienes, con cinismo, aprovecharon esto, y me refiero al cinismo al todo el aparato de comunicación del gobierno actual, a quienes yo conozco y con quienes he conversado en el pasado, y ellos tienen una mirada de la sociedad que es totalmente opuesta a la que puede tener una persona que pertenece a un partido, que es un conjunto de colectivo, que quiere escuchar a los otros y sacar una conclusión que sea mejor para la sociedad. Entonces, el cinismo mezclado con el oportunismo han hecho esto, ¿no? A mí me gusta decir que el cinismo es, como lo definía Oscar Wilde, es alguien, el cínico es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada. Entonces, ellos me decían a mí, no, hay que atacar a la política, año 2019, 2020. Hay que atacar a la política porque así crece un outsider. Ustedes saben que yo tengo un hermano que es muy conocido y que estaba involucrándose en la política de a poco o que se iba a involucrar, entonces como outsider tenía como beneficio encajaba ahí, encajaba perfecto. Ahí, sí. Nosotros creímos que eso no era el camino. A corto plazo dirán que estuvimos equivocados. Yo creo que en el largo plazo uno tiene que sembrar lo que quiere para el futuro. No puede pensar en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y entonces lo que está pasando, pero también tiene la gente que defiende el Estado, como el Partido Radical, que defiende la mayoría de los partidos en realidad defienden la herramienta que tiene la sociedad civilizada para hacer los cambios, que es el Estado. También hay que hacer una autocrítica, que hubo periodos en los últimos 20 años que evidentemente se abusó un poco de eso en un país pobre. Si bien se generaron una enorme cantidad de derechos que son muy valiosos y que yo defiendo, también hubo sectores de ese mismo gobierno que se abusaron. Con lo cual hay que hacer una autocrítica, pero hay que defender, en una sociedad que no está dispuesta a defender los valores intrínsecos, hay que luchar por defenderlos, porque el Estado es el único que puede garantizar los derechos intrínsecos.
¿Hay alguna información sobre el ataque que recibió el Comité Nacional, no? Sí. ¿Hay una información? ¿Se avanzó en la investigación? Sí, sé que detuvieron unas personas pero que no estaban vinculadas, pareciera ser un ataque menor de delito común, digamos, pareciera ser. Uh-huh. No hay una conclusión todavía, pero en principio no están vinculados con nada que pueda pensarse que tiene que ver con la política. Uh-huh. Y la otra es, yo insisto en este punto porque creo que me parece que hace la dinámica de un partido. ¿Cómo hacen para convivir sectores que son casi oficialistas de Milei con otros que no, que están tratando de recuperar el radicalismo popular, alfonsinista? ¿Cómo hacen para convivir en una misma identidad, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, ahora estamos durmiendo en habitaciones separadas. Tenemos un bloque separado, porque la verdad que es difícil unir voluntades. Pero yo te agrego otra dificultad. Nosotros tenemos un sistema institucional que tiene 24 provincias, un país federal, que tienen obviamente gobiernos autónomos que son elegidos incluso en una fecha distinta, en la mayoría de los casos, al gobierno nacional. Entonces, en este caso se da la particularidad que de las 24 provincias hay 5 gobernadas por el radicalismo. El interés del gobierno, yo esto lo discutió con los gobernadores radicales, claro. El interés genuino, porque ahí ya no hay un tema personal, no es que yo, porque quiero algo a cambio para mí, quiero para mi provincia, ¿no? Sí. Que también un gobernador quiere hacer una escuela en su provincia, necesita fondos federales, tiene que conceder otra cosa en el ámbito de la negociación política. Eso es, que algunos lo quieren hacer parecer como eso algo impuro, para mí no es parte del sentido común político. Ahora, eso atenta con lo que vos decís, de lo que me preguntás, de la unidad partidaria. Yo digo, bueno, yo como dirigente nacional, que insisto, tengo la posibilidad y el tiempo de pensar con un grupo de personas qué es lo que mejor para el Partido Radical o qué oferta electoral le vamos a dar, no solo en candidatos, sino sobre todo en propuestas. Tengo que tener una visión acabada del país y no puedo estar pensando en los intereses puntuales de cada provincia como sí lo tienen que hacer los gobernadores. Entonces yo te agrego otra dificultad, que no es solamente las diferentes ideologías que conviven en un partido nacional, sino los intereses genuinos que conviven en un partido nacional. Entonces nosotros hay una gran dificultad y ahí aparecen de nuevo los oportunistas, ¿no? Porque con el argumento yo le diría por ejemplo, lo mencionaste de Loredo, ¿no? De Loredo habla de la gobernabilidad, que hay que darle gobernabilidad. Bueno, con ese criterio yo le preguntaría, ¿por qué no le das gobernabilidad en Córdoba a Yarlora? Claro. Sin embargo, lo vivís criticando. Entonces, es decir, no tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la ideología. Creo que hay por lo menos alguien de mucha confianza de Loredo que se va a incorporar a un ámbito de gestión, de gobierno. Sí, Alejandro Cacase, leí ayer, el secretario parlamentario del bloque, iba a trabajar con Sturzenegger, creo, lo leí en el diario, no lo tengo confirmado. Pero fíjate una cosa, Cacase fue diputado hasta el año 21, hasta el 23, si no me equivoco, o hasta el 20, bueno, fue diputado hace poco, y él presentó un proyecto de dolarización, siendo radical, lo cual generó en ese momento un gran problema, un debate, digamos, porque no tenía que ver con lo que decía el radicalismo. Así que no está lejos dirigente del pensamiento del gobierno. No, claro. Yo igual te digo, a mí me resulta extraño que haya un radicalismo que apoye a este gobierno, que es un gobierno que tiene características negacionistas, que tiene cierta digamos, contacto o cierto espíritu común con algunos sectores que avalaron el genocidio. Digo, siendo el Partido Radical el partido que llevó a las juntas a juicio, digamos, ¿no? Y eso sí me hace un poco de ruido. ¿Cuánto queda del alfonsinismo en el actual radicalismo? Porque yo sé que hay otros radicales que se fueron, ¿no? Que está Leopoldo Moró, radical también de Paladar Negro, digamos, si se quiere, y alfonsinista de Paladar Negro. Ricardo Alfonsín, que también se fue del radicalismo, digamos. El radicalismo que queda, ya te lo pregunto como presidente de la convención, digamos, ¿no debería tener, digamos, una confrontación más abierta, si quiere, con el gobierno? Nosotros la estamos teniendo. Si vos escuchás el discurso de Facundo ayer o de anteayer, que denunció incluso un pacto, nosotros somos totalmente opositores, pero queremos construir, queremos también apoyar medidas que estamos de acuerdo, porque en realidad en el enorme elenco de medidas que manda el gobierno al Congreso o que propone, hay algunas cosas que obviamente nosotros compartimos, por supuesto. Intentamos hacer una oposición constructiva, lo cual es difícil, como decía antes, porque en un momento en el cual las minorías intensas alzan la voz y
el debate político se hace ruidoso, alguien que viene con un discurso equilibrado, no digo moderado porque hasta queda mal ya decir moderado, pero porque nosotros tenemos que generar, a mí me gusta decir, tenemos que generar un centro intenso, o sea que esto es una especie de triángulo, ya no dos polos y en el medio se diluye, sino que haya intensidad también en el discurso de centro, porque ¿Eso no lo quiso hacer Massa en su momento? No lo sé, no sé qué quiso hacer Massa porque no sé qué quiso hacer, sé lo que se ve de afuera. Pero la amplia avenida del centro, decía él. Sí, bueno, lo que pasa es que en la Argentina es un país presidencialista y necesita liderazgos nítidos. Las transformaciones se hacen a partir de partidos políticos, por supuesto, pero siempre tiene que haber un liderazgo que represente los valores, las políticas que cualquier espacio, el peronismo hasta ahora por lo menos ha tenido una clara líder que fue Cristina Kirchner, lo sigue siendo, entiendo. A eso no lo discutía, equivocado, ¿no? Era la líder de ese sector. Y bueno, el centro hoy no tiene un líder, ese es el tema. Entiendo. Que quizás si lo tuviera, ahí la cosa cambiaría. La última de mi parte, después tiene Rinco alguna, pero digo, escena en San Miguel, casi toda una escena de corte fascista, podemos decir. ¿Qué impacto tuvo para vos? O sea, ¿cómo analizás eso que ocurrió allí, el tipo de discurso? Para mí es muy delicado lo que pasó, porque yo inclusive escribí algo sobre el tema, porque es idéntica la estética, no solo estética, porque ellos lo hicieron a propósito, obviamente no son tontos y lo hacen porque quieren marcar, pero se aprovechan del desconocimiento muchas veces de la gente. El nacimiento de la falange española, de Primo de Rivera, tiene una estética idéntica. Las camisas negras de Mussolini en el año 29 en Italia, exactamente, en el 19, perdón, el partido nazi en el 33, cuando llega al gobierno, tiene la misma estética. Y la gente, hay mucha gente de buena fe que sigue al gobierno, que votó con esperanza, que no tiene que soslayar los aspectos, llamémosle psiquiátricos de todo este movimiento, porque eso aparece como unos loquitos aislados y termina siendo. Yo le digo siempre a mis amigos, no nos olvidemos que Heidegger, que era un filósofo, digamos, el más importante de la época, se afilió al partido nazi en el 33, previo a todo lo que hizo después el nazismo, porque también, digamos, hay que poner en contexto las cosas, ¿no? Si bien cualquiera puede saber lo que ya va a vislumbrar lo que va a hacer Hitler, pero hasta el 33 no había matado a ningún judío, no había hecho la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Con lo cual, ahora, interpretó Heidegger que eso era un cambio, que eso era lo que venía, lo nuevo y demás. O sea, hay que ser cuidadoso. Yo lo escucho al Gordo Dan y la verdad es que estamos muy lejos de poder coincidir en algo. Digo el Gordo Dan porque lo escuché en el discurso, dijo el arma, porque no dijo solamente que el arma es el celular como quisieron relativizar después, porque él dijo el arma que sean necesarias, también dijo en un momento. Somos el brazo armado con las armas que sean necesarias. Con lo cual, esto arranca así, arranca como unos loquitos y después se transforma en un movimiento y tenemos un presidente que tiene poca tolerancia a la frustración. Entonces, si ahora que está en entre comillas, veranito económico, financiero, se da el lujo de atacar a la vicepresidenta, imaginémonos lo que va a hacer cuando las cosas no le vayan bien por circunstancias que a cualquier presidente le pueden ir mal, ¿no? Ya. No hay que ser optimista. Es una película de terror lo que me propones, ¿sabes? Del lado de Loreo, del lado del radicalismo más oficialista, lo que argumentan es no somos nosotros, sino nuestros electores nos impulsan a darle gobernabilidad, a apoyar al gobierno, como que nuestros electores están seducidos por Milei, ¿no? Entonces tenemos que seguir eso. ¿Cuál es tu opinión como líder radical sobre esos electores? No hablo de afiliados, ¿no? Sino algo más amplio. Mira, los electores adherentes. Los adherentes, la gente que votó circunstancialmente en primera vuelta en el año 23, el 60 y pico % de la gente votó en contra, digamos, votó la vieja política, votó a Patricia Bullrich por un lado y votó a Sergio Massa por otro. O sea, eso sumaba el 60 y pico % en la primera vuelta, con lo cual yo ese dato lo tomo porque no me parece irrelevante. Después, obviamente, entre la opción pollo-pasta, eligieron a lo que representaba lo nuevo, que fue en el balotaje. Pero ese votante, obviamente, que tiene derecho a tener esperanza, también se va a arraigar.
Mi hermano, que es médico, le dice que estamos en la etapa del curandero. Dice, él como científico, dice, yo cuando voy a un paciente le diagnostico algo grave, la familia al primer tiempo dice, bueno, está bien, gracias doctor, qué sé yo, y se van y no aparecen por un tiempo. Y encontraron un curandero que le dice, con este yuyito vos podés hacer. Y durante 6 meses, papá dice, o un año, vos lo llamás, le decís, mira, los papers científicos dicen que tenés esto, que va a evolucionar así, no te dan bolilla. Dice, pero al tiempo vuelven porque se dan cuenta. Entonces, mientras está en la etapa del curandero no te dan bolilla. Y tiene razón. A mí me gusta apelar a la literatura, porque es donde encuentro paz espiritual y mental. Y creo que Borges decía, no hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras propias desdichas. Eso es lo que le está pasando a la sociedad. Bien. Gastón, gracias por venir acá a dar una vueltita en la mañana de la 530. Sabemos que bueno, a veces se dificulta venir hasta el piso y todo, bueno, pero te agradecemos la presencia. Ya llegamos al final. Un placer. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Tenemos ganadores del libro. Sí, tenemos ganadores. Tenemos una ganadora que además es de Trenquelauquen y dice que además lo